Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué bueno poder saludarles a toda la comunidad y todos los espectadores de SEA Sports. Hoy tenemos un invitado especial, como se los mencioné, Richard Méndez, periodista de ESPN, también relator, comentarista. Bueno, una persona de mucha trayectoria que también toda nuestra admiración hacia Richard, ¿verdad? Y agradeciendo por poder aceptar esta invitación. Bienvenido, Richard. Un gusto como siempre, Cesani. Teníamos tiempo, yo quería hace mucho tiempo poder acompañarte acá en el programa y bueno, que al final se lograron coincidir los horarios y hoy estoy acá, la verdad estoy muy encantado de poder estar aquí y muy agradecido y honrado por la entrevista. Bueno, Richard, hay bastantes cosas que vamos a platicar, un poquito de la Supercopa de España, de Barcelona, de Real Madrid, que son los equipos que a nivel mundial generan demasiada expectativa y han tenido muchísimo eco en estos últimos días, dado que el Barcelona ha tenido un buen récord hasta ahora y el Real Madrid ha sido el caso contrario. Vamos a arrancar con eso, Richard. El Barcelona genera bastantes sensaciones positivas luego de vencer al Real Madrid y luego de afianzarse también el día de hoy en una Copa del Rey y también el camino que lleva en la liga como líder solitario, pero falta la Champions. Esto también es otro de los retos grandes que tiene el Barcelona para encaminar ese buen rendimiento que ha mostrado hasta ahora. Sí, fíjate, es una de las asignaturas pendientes que tiene Barcelona ya desde hace bastantes años, ¿no? Eh, Barcelona, digamos, llegó a tocar aquel techo histórico cuando logró tener el equipo de leyenda. Yo creo que incluso se puede calificar como un equipo de época, en el que estaban Xavi, Iniesta, Lionel Messi, Luis Suárez, un equipo de época, la verdad. Hoy en día, Barcelona ha sido, en cierto modo, víctima, si se quiere, de las malas administraciones y se vio obligado a trabajar con chicos de la cantera. Afortunadamente, creo Barcelona pudiéramos decir que tiene la mejor cantera del mundo, por lo menos la mejor cantera de España y de Europa seguro la tiene el Barcelona. Y, y quizás lo que le estaba haciendo falta era un entrenador que pudiera encontrar el máximo potencial de esa cantera. Xavi Hernández tuvo muchísimas dificultades, la habían tenido otros técnicos también en el pasado, pero con la llegada de Hansi Flick, quizá la figura de Hansi Flick encontró primero su liderazgo, que es natural, es algo que es natural. No es lo mismo ser un buen entrenador que ser un buen técnico. Y en el caso de Hansi Flick es buen técnico y es buen entrenador. Cuando hablamos de entrenador y técnico, bueno, el técnico es el que te puede diseñar un partido. El entrenador te diseña el partido y convence al jugador de sus capacidades de lo que debe hacer. Eso lo pudo potenciar Hansi Flick en figuras muy jóvenes. Bueno, lo hemos visto, por ejemplo, con Cubarsí. Hay que destacar también que dentro del Barcelona, y ese sí es un mérito de Xavi Hernández, por esa obligación económica tuvo que darle cabida a varios jugadores jóvenes. Caso Pedri, por ejemplo, para mí es el más grande descubrimiento del lado de Xavi. Lo de Lamine Yamal, o sea, una cantidad de jugadores que poco a poco fueron haciendo espacio. El tema era convencerlos que podía ser un equipo grande sin tener, digamos, el nivel de madurez que muchos esperaban. Y ahí es donde cae redonda la figura de Hansi Flick. Hansi Flick en su primera temporada empieza a recuperar los jugadores que se habían quedado atrás. ¿Te acuerdas de Ferran Torres, por ejemplo, cuando llegó y lo tuvo Xavi? En Barcelona pagó cerca de 45 millones, algo así por Ferran, cuando lo trajeron de la Premier. Y a Ferran le estaba costando muchísimo. Eh, con Xavi no era protagonista. Con Hansi Flick se convirtió en alguien que le compite por el puesto de 9 a Robert Lewandowski. Entonces ya ves en la manera de recuperar o de reinventar a un jugador, reinventar sobre todo, como por ejemplo sucedió con Jules Koundé. Jules Koundé detestaba la posición de lateral derecho. Con Hansi Flick, Koundé no solamente es un gran lateral derecho, cuidado, sino uno de los mejores del mundo. Y aparte de eso, la temporada pasada hizo muchos goles, jugando como lateral derecho, apareciendo en el área, marcando diagonales. Entonces, digamos que Barcelona hoy está viviendo ese momento, todavía un equipo que sigue manteniendo ese empuje, que sigue teniendo liderazgo de lo que es capaz de hacer Hansi Flick desde el lado de un entrenador, pero que además como técnico el diseño de partidos es el correcto y el convencimiento de grandes jugadores que, pese a que son jóvenes, actúan con muchísima madurez en la cancha. Yo siempre voy a hablar de Pedri por la juventud, por la capacidad. Quizá no me voy tanto al lado de Lamine, porque Lamine es verdad, es muy espectacular,
pero no es la clase de jugador que tú digas es el que mueve, el que diseña todo el equipo. No, él es un gran finalizador, pero el verdadero cerebro de Barcelona, para mí, es Pedri. Estoy muy de acuerdo en ese sentido porque Pedri maneja los tiempos, maneja las situaciones, no solo trata de equiparar al equipo, sino le da ese empuje ofensivo y al final hemos visto hasta que se ha vuelto asistente en muchas ocasiones, rematador de distancia, bueno, tiene muchas virtudes que lo convierten en ese jugador para mí completo, podemos llamarlo un mediocampista completo, porque tiene muchas cualidades, tanto defensivas y ofensivas, en las que puede desenvolver con mucha facilidad. Yo le veo una similitud a lo que hacía esa combinación de Busquets con Iniesta. Podemos decirlo, tiene esa similitud de las cualidades de ambos, le veo yo, en un solo jugador, que puede tener esa calidad técnica, pero también esa recuperación, esa salida para darle un protagonismo al equipo bastante excepcional. Entonces, creo que por ahí, cuando no está Pedri, el Barcelona es otro, es muy diferente. Creíamos que Frankie de Jong iba a ser ese futbolista que le iba a dar ese juego, quizás que lo hiciera circular, pero bueno, qué bien por Pedri, que también incluso en la selección española ha sido determinante. Sí, fíjate, yo creo que Pedri es un jugador que es tan parecido a Iniesta, por eso a medida que tú ibas hablando y describiéndolo, yo iba sintiendo con la cabeza, porque es precisamente lo que yo veo en él. Yo veo un jugador muy parecido a Iniesta, con la misma capacidad para interpretar el juego, para marcar los ritmos del partido, que en la posición de Pedri es algo importantísimo y que no todo jugador tiene la capacidad para intuirlo y muchísimo menos la precisión para hacerlo, y él lo tiene. Además que Pedri, pese a su juventud, es el tipo de jugador que creo siempre toma las decisiones correctas en la cancha, rara vez se equivoca, rara vez comete un error. No es, a ver, cuando hace algo que parece arriesgado, él lo hace ver como una gran decisión, algo simple, algo sencillo, algo de rutina. Eso te marca la diferencia entre un jugador común y uno que se sale del montón. Y ese es el caso de Pedri. Yo solamente pido que cuando lleguen las oportunidades para que Pedri gane un Balón de Oro, no nos pase como con Iniesta. Iniesta se fue del fútbol y nadie le dio un Balón de Oro. Y creo que lo mereció más de una vez. En el caso de Pedri, ojalá el fútbol pues no cometamos el mismo error que se cometió con Iniesta, que nunca lo premiaron, aunque llegó a ser uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos, para mi modo de verlo, ¿no? Quizá no el más espectacular en cuanto a goles, quizá no el de amasar más récords o mejores estadísticas, pero sí uno de los mejores jugadores a la hora de mover todo un equipo alrededor de su idea. Bueno, y el caso del Real Madrid, que no le está pasando nada bien, incluso ha cambiado de entrenador, el debut de su entrenador es el menos esperado. Yo creo que Arbeloa ni en sus peores sueños hubiese imaginado una derrota y eliminación a la vez, porque así lo fue lastimosamente para Arbeloa. Y cabe resaltar también que es el equipo o son los entrenadores, se han preguntado muchas personas, pero a mi ver creo que tiene mucho que ver el plantel. No sé, Richard Méndez, qué es lo que observa y el panorama que tiene acerca de esto. Sí, a ver, un peso enorme es de la plantilla. Obviamente, yo creo que pasearse hoy por el vestuario de un equipo como el Real Madrid, incluso por la edad de los jugadores, que es algo que de pronto no ves en Barcelona. Yo te hablaba en Barcelona, un plantel muy joven, y sí, en Barcelona, si lo comparamos en Barcelona, puedes ver egos, pero no al nivel de los que vas a encontrar en el Real Madrid, porque quizás los jugadores de mayor jerarquía en el Barcelona, no sé, un Robert Lewandowski, por ejemplo, un Rafinha, de pronto Lamine Yamal, quizás apunta para tener un ego muy alto, pero la mayoría del plantel no. En el Real Madrid, cuando empiezas a repasar desde el arco, desde Thibaut Courtois, ves muchos tipos que están ya en un alto nivel de jerarquía. Y eso roza y choca con lo que es el ego del jugador y el liderazgo que debe tener un entrenador. Para que un entrenador convenza a un grupo a este nivel, un grupo con el peso de la plantilla del Real Madrid, porque si vamos al Real Madrid hombre por hombre, es un equipazo. Tiene un jugador que fácilmente pudiera decirse es el mejor del mundo, con Kylian Mbappé.
pero que además de eso tiene jugadores que aunque hoy siguen teniendo dificultades anímicas, emocionales o como las quieran llamar en Vinicius Junior, sigue siendo un gran jugador. Sigue siendo un gran jugador Federico Valverde, sigue siendo un gran jugador Jude Bellingham, Thibaut Courtois, ni se diga. Entonces te das cuenta que el Real Madrid, por talento no es, por capacidad táctica del técnico que lo vaya a dirigir, no es tampoco. ¿Dónde está el problema? Bueno, el liderazgo. Xabi Alonso nunca pudo sembrar la idea, y mira que lo intentó, y lo intentó desde todas las maneras. Por ejemplo, cuando comenzó en el Mundialito de Clubes, trató de jugar con la línea de 3 centrales, como hacía en el Bayer Leverkusen. Después, para tratar de convencer a los jugadores de su idea, a los jugadores más rebeldes, por ejemplo, para tratar de hacerlos un poquito más dócil al cariño del entrenador, como caso Federico Valverde. Valverde no le gusta jugar de lateral derecho, prefiere ser interior por derecha o extremo, y Xabi Alonso iba y lo colocaba en ese puesto. Al final terminó complaciendo jugadores y perjudicando el plan verdadero, que es el equipo, que es el colectivo. Digamos, trató de darle licencia a Rodrigo para que fuera a jugar por el extremo de la izquierda, que es el puesto natural de Rodrigo, pero ese puesto le ha venido perteneciendo a Vinicius Junior y Rodrigo tuvo que aprender a jugar de extremo derecho. Trató de convencer a los jugadores que él estaba buscando el bien de cada uno de los futbolistas y al final se fue alejando de la idea de equipo. Xabi Alonso no encontró la manera de que su equipo jugara como él pretendía. Y es que no es lo mismo, por eso te mencionaba lo de los egos, no es lo mismo el vestuario del Bayer Leverkusen que dirigió Xabi Alonso, porque en ese vestuario no había egos. Ese era un vestuario de un plantel muy pequeño. Por algo el Bayer Leverkusen en Alemania, hasta antes que salieran campeones con Xabi Alonso, se le llamaba Neverkusen, de burla, de bullying. Se le decía el Bayer Neverkusen porque nunca habían ganado un título. Con Xabi Alonso logran ganar la Bundesliga, no solamente es plantarle cara al Bayern Múnich, sino ganar de buena manera. Y cuando tienes un plantel que tiene menos egos y siente admiración hacia el técnico, es más fácil que el liderazgo se imponga. Eso sucedió con el Leverkusen. En el Real Madrid no. En el Real Madrid fue eso precisamente un verdadero inconveniente que se le presentó a Xabi Alonso. Llega Álvaro Arbeloa y la primera prueba que trata de hacer es contra el Albacete. Sí, uno puede decir que el Real Madrid jugó con un plantel mixto y todo lo que nos quieran contar, pero al final de cuentas te llamas Real Madrid y tienes que ganar todos los partidos y tienes que convencer de tu idea. No ha tenido tiempo Arbeloa de convencer al grupo con su idea, es cierto, no ha tenido tiempo de convencerlo, pero eso no puede justificar que la plantilla no sea capaz de imponerse un equipo que está muy cerca de la zona de descenso en la segunda, es decir, está más cerca de tercera que de la primera actualmente, y que te gane como te gana en la última jugada. Es más, ciertamente queda Carvajal en el 1 contra 1 contra el atacante que les hace el último gol, y Carvajal no es capaz de hacer algo que es de rutina, que es ir a achicar cuando estás en esa situación. No fue a achicar, le terminó dejando creo que cerca de 1,5 metros y el jugador remata sin ninguna oposición hacia el segundo palo. Es una situación rutinaria que no hizo Carvajal y en la cual Carvajal le falló al nuevo técnico, pero que además hay que recordar que ese nuevo técnico interino, Arbeloa, era el suplente de Carvajal hace, no sé, creo que en 2014 por allí, era el suplente de Dani Carvajal. Entonces imagínate tú cómo se debe sentir hoy Arbeloa que eso le pase justamente en un partido contra el Albacete. Evidentemente, Arbeloa tiene que configurar muchas cosas, restablecer muchas cosas en el Real Madrid que le puedan permitir enfocar al equipo bajo una misma línea, una sola dirección, porque de eso se trata, de que el futbolista, bueno, de que el plantel se sienta unido en una sola dirección para buscar los objetivos que ahora prácticamente solo le queda a la Liga y la Champions, que es donde mayormente el aficionado madridista expresa que son los títulos importantes, pero hay que recordar que un equipo grande todos los títulos son importantes, no hay esa excepción de mencionar un título que no es importante para un equipo grande. Un equipo grande por algo hacen historia haciendo sextetes, tripletes, y bueno, eso es parte también. Ya el Real Madrid será otro año más que no podrá obtener un triplete. Es complicado para un equipo como el Real Madrid poder llegar a estas alturas y darse cuenta
que lo único que de pronto pudieras pelear bien en el horizonte es la Champions. ¿Tienes plantilla para eso? Sí, seguro que la tiene. Ya le ha pasado otras veces al Real Madrid, que incluso antes, desde diciembre, estaba tan lejos en la liga que la tiraban. Y el Real Madrid, pues, jugaba una cosa el fin de semana en la liga y a mitad de semana las noches de Champions eran otra cosa. Y por eso es que el Real Madrid, por ejemplo, el Zinedine Zidane tenía mucho éxito europeo. Porque bueno, ya asumir, entender que no tenías nada que buscar prácticamente en el campeonato doméstico. El tema es que en esos momentos había un técnico respetado, había un técnico con liderazgo, había un técnico que era muy buen gestor. Cuando hablamos de gestor, me refiero precisamente a eso de los egos, ¿no? En eso Zinedine Zidane era alguien admirable, además que para cualquier jugador, por ejemplo, un jugador del Real Madrid que tenga que quiera ir a reclamarle algo a Zidane, por ejemplo, y si llegaba a la oficina de Zidane allí en las instalaciones del Real Madrid, llegaba frente al escritorio de Zidane y veía que había una foto de Zidane como jugador recibiendo la Copa del Mundo, una foto de Zidane como jugador ganando la Champions, una foto de Zidane como técnico ganando la Champions. Creo que tienes que quitarte el sombrero, ¿no? Y entender qué clase de entrenador es el que tienes, ¿no? Y hoy en día, más allá de todo lo que haya podido ser Arbeloa como futbolista, creo que no es el hombre indicado por influencia con la plantilla, por el liderazgo. No digamos que no ganó cosas porque sí las ganó también Arbeloa, pero que hay una diferencia. Arbeloa, viniendo de ser técnico del Castilla o de la reserva del Real Madrid, por decirlo de otra manera, no tiene el peso para influenciar esta plantilla. Esta plantilla necesita una bestia mayor. Cuando tiene jugadores como Mbappé que hacen lo que sucedió en la final de la Supercopa, que al terminar el partido, Xabi Alonso estaba casi mendigando a los jugadores para que hicieran algo que debe hacerse, por un tema también de aceptar las derrotas con hidalguía, como perdieron contra el Barcelona, de haberse quedado la premiación, de haber hecho el pasillo, de aplaudir. Los jugadores siguieron fue Mbappé. Entonces tienes un problema de liderazgo fuerte con el cual combatir dentro del vestuario y al cual tienes que convencer que tú eres un animal mucho más grande que él, por decir un animal, una bestia, alguien de mayor jerarquía, de mayor peso, de mayor influencia. Y yo no sé si Arbeloa sea el hombre para eso. Yo la verdad tengo muchas reservas. No sé si a diferencia de otras veces el Real Madrid va a llegar de aquí a 2 semanas y se va a dar cuenta que el Barcelona anda muy bien, que está muy difícil pelear la Liga y tendrá que enfocarse hacia la Champions. Pero tiene el técnico como para poder pelear la Champions y tomar decisiones en partidos como los que tuvo que tomar decisiones Carlo Ancelotti, o como aquel partido que jugaron frente al Manchester City en Inglaterra, donde el Real Madrid hizo un gran partido y eso fue la clave para que pudieran después remontar y llegar a la final. Esas cosas yo hoy, con el escenario que tiene el Real Madrid, con el técnico que tiene el Real Madrid, con la crisis de liderazgo dentro de la plantilla y de egos, yo no veo al Real Madrid en esa situación. La verdad lo veo mucha desventaja en este momento. Bueno, en el caso de la búsqueda de entrenador, creo que Florentino Pérez tiene que ser muy reflexivo a la hora de analizar quién será ese entrenador que pueda darle esa posibilidad de generarle al equipo, como bien mencionaba usted, ese ímpetu, esa garra, esa energía de decir, bueno, somos el Real Madrid, creérsela, más allá de que ya son jugadores experimentados, que han ganado títulos y que tienen mucho recorrido, pero esa influencia que sea consecuente, que a menudo pueda estar convenciendo al futbolista en cada partido y no solo ganar el partido, sino de ganarlo con autoridad, con mucha responsabilidad y sabiendo de que tiene que aspirar a ser un equipo como lo es, un equipo grande. Por aquí hay un comentario, vamos a ver este comentario por acá. Nos dice Mauricio Raudales, saludos amigo. Bueno, saludos a Mauricio Raudales, que está en sintonía. Bueno, vamos a hablar un poquito ya acerca de lo que son nuestro país, Honduras, nuestra selección. En el caso de Venezuela, pues es el país de Richard. Estamos un poco dolidos.
estamos un poco dolidos porque, bueno, ni la selección de Honduras pudo clasificar y Venezuela tampoco lo pudo hacer. Pero bueno, Honduras tuvo las posibilidades igual que Venezuela, era ganar el partido. Pero mayormente lo tuvo Honduras porque si Honduras ganaba, clasificaba directo al Mundial, no era ni siquiera el repechaje. O sea que creo que me duele más a mí en esta ocasión. Sí, porque es quedarse fuera incluso de repechaje cuando toda la posibilidad pasaba por Honduras, ¿no? Yo debo reconocer un par de cosas, ¿no? Primero, por como conozco a Reinaldo Rueda, sé lo que él lo sufrió, la hidalguía de Reinaldo Rueda cuando después del partido en lágrimas, porque él lo sufrió, él se había ilusionado mucho. Me consta que Reinaldo se siente un hondureño más. O sea, creo que a estas alturas ya él, ya no solamente era un entrenador que quería clasificarse al Mundial, no, es que él se sentía muy identificado con el gentilicio catracho, ¿no? Y bueno, sintió muy fuerte, porque es como haber fallado, ¿no? Haberle fallado a la afición hondureña. Ahora, esta fue una eliminatoria que creo muchos creímos, y ahí hay que incluir también a Honduras, a Costa Rica, obviamente, que iba a ser demasiado fácil. Muchos pensamos que iba a ser demasiado fácil. A ver, en CONCACAF, decir que ya no tienes a México, a Estados Unidos y Canadá, bueno, aquí somos nosotros los que estamos en el segundo peldaño, ¿no? El primer escalón están ellos tres, que son los grandes. Bueno, después estamos Honduras, Costa Rica, Panamá. De pronto hay una esperanza para que Guatemala se meta y te das cuenta que no. Entonces, creo que el fútbol nos ha dado una lección enorme, no solamente a Honduras, a Costa Rica sobre todo, porque creo que lo de Costa Rica es una caída terrible, más que la de Honduras incluso, porque Costa Rica hizo siempre una mala eliminatoria. Honduras estuvo siempre peleando la eliminatoria y siempre tuvo posibilidad hasta ese último día. O sea, había mucha más confianza y más posibilidades para Honduras que lo que había desarrollado Costa Rica. Además que Honduras de a ratos jugaba muy bien el equipo. De ratos el equipo de Reinaldo Rueda jugó bien en la eliminatoria y a mí me quedaba esa sensación. Pero después cuando vas con el periódico del día siguiente y ves que te quedaste por fuera como la guayabera en una eliminatoria de la Copa del Mundo y ves lo que hicieron selecciones como Trinidad y Tobago, lo que termina siendo Curazao, y Curazao, imagínate, Curazao es una Copa del Mundo, para uno es algo que te termina de chocar un poco, ¿no? Porque es algo que no te lo podías imaginar. El tamaño de Curazao es pequeñito, sí, ciertamente jugadores que han pasado por la Eredivisie y todo eso, pero creo que todavía no compensa lo que ha sido la riqueza de jugadores que salen de los otros seleccionados. A ver, lo que hoy en día uno podía esperar de Honduras específicamente. Creo que Honduras le agarró todo en un muy mal momento también. Honduras necesita rejuvenecerse, pero necesita rejuvenecerse en su selección, encontrar mayor nivel de competencia por los puestos. Hay jugadores que fallaron en momentos clave. Jugadores que sí, que de pronto tuvieron un gran performance durante varios años en sus llamados a la selección, pero después en momentos clave, como ese último partido que les termina enfrentando a Costa Rica y en el cual Costa Rica con un hombre menos terminan 0-0, que es lo que le termina de marcar el destino al equipo de Reinaldo Rueda. Hay jugadores que ya necesitan fomentarle a alguien que le compita por el lugar. Y lamentablemente hoy Honduras se ha encontrado en un escenario donde la generación de relevo no es tan buena como la generación que estaba todavía por salir, todavía por dejar la selección. Y eso es una verdadera dificultad. Hoy Honduras creo que lo que le urge es un técnico que promueva el generar competencia, el ampliar el número de jugadores convocables para la selección. Incluso, ojo, esto no va solamente para Honduras, esto va también para Costa Rica. Caso opuesto de lo que sucedió con Panamá. Panamá sí fue, aunque hay todavía caudillos, por decirlo de alguna manera, en Panamá se ha visto una generación de relevos que ha ido respondiendo más al nivel de expectativa de los que venían. Y eso hoy en Honduras no está tan fácil. Recordemos, a ver, Honduras hasta no hace mucho era una selección que era capaz de ir al Estadio Azteca y complicarle la vida a México, que era prácticamente un territorio inhóspito para cualquier otra selección de CONCACAF, y Honduras iba y te lo hacía, y Honduras daba grandes partidos. Hoy Honduras necesita ampliar el universo de futbolistas
nivel de selección. No digo nivel del torneo local, de nivel de selección. Bueno, uno de los problemas que se ha hablado mucho aquí y que se ha comparado incluso con Panamá, que es como el retrovisor que podemos ver más cercano, es que Panamá le da facilidades al futbolista. Bueno, la liga o los equipos panameños le dan esa facilidad a los futbolistas de que salgan sin importar el precio. Y en Honduras hay muchos que no han salido por esa razón, porque no sé si es que hay mucha sobrevaloración en cuanto al creer en un precio determinado sobre el futbolista y lo que son capaces de pagar los equipos del exterior por el pasaporte de un jugador de Honduras. Entonces creo que el directivo tiene que de repente abrir más los ojos en ese sentido para que al final sea un beneficio y bueno, yo estoy seguro que los equipos siempre saben cuáles son los equipos que le dan esa facilidad de poder estar quizás vendiéndoles un tipo de jugador que ellos necesiten y pueden estar viendo no solo una vez, sino que 2 hasta 3 veces y hasta en la misma liga, no solamente el mismo equipo. Mira, Entonces, un tema clave. Este es un tema clave que acabas de tocar. Disculpa que te interrumpa, pero a ver, por ejemplo, el entorno del fútbol hondureño, obviamente el futbolista no tiene las herramientas que tiene si estás en Europa, empezando por allí. Incluso llegando a una liga, no sé, como la ucraniana o la liga chipriota, lo que sea, uno sabe que las condiciones para trabajar del futbolista son mejor. Le va a permitir crecer, desarrollarse. Si el club no le permite una salida fácil al jugador, el jugador no va a experimentar eso, no va a llegar a un fútbol de mayor competencia. Eso es uno de los problemas. Tú acabas de dar en el clavo, acabas de acertar en un tema que es clave para eso, para fomentar competencia. O sea, yo te hago a ti esta pregunta, tú como hondureño, ¿cuán lejos está hoy Honduras de tener un Rambo de León, por ejemplo? bueno, parecerse al estilo de juego, creo que sí estamos todavía lejos. Me parece que lejos porque la calidad que tenía Rambo no se la he visto a alguien todavía actualmente. Y aunque sí tengan destellos, pero no es el 100% de esa calidad. Sí, totalmente. Y uno de los problemas que pasa mucho con los directivos, le ocurrió muchísimo tiempo a México, por ejemplo, que se pretenda que el jugador hondureño, dentro del mercado hondureño, pues tiene un valor muy alto. Y si va a salir para el mercado extranjero, tiene que ser mucho más alto. Ahora, te voy a poner otro escenario. Si un equipo como, no digamos el Real Madrid, vamos a decir, no sé, el Valencia, o el Girona, vamos a decir el Girona, que está allí rayando la zona de descenso en la Liga Española. El gerente deportivo se reúne con el entrenador del Girona, le dice, Michel, le dice, necesito fichar un volante. El gerente deportivo va y se reúne con los representantes que suelen conversar con los equipos y al final le dan 4 carpetas. Y en una carpeta hay un jugador brasileño, en una hay un jugador argentino, en la otra hay un jugador colombiano y en la otra carpeta hay un jugador hondureño. ¿Qué es lo más factible que va a ocurrir? Que el gerente deportivo va a abrir primero la carpeta del brasileño si abrió la del brasileño, la segunda carpeta que va a ver el currículum del jugador va a ser la del argentino y si lo hace a la inversa, si ve primero la del argentino, para la del brasileño. La tercera carpeta que va a abrir seguramente es la del colombiano, si acaso llega a la tercera carpeta. Muy probablemente esa decisión de quién van a fichar va a estar antes, se va a tomar antes de llegar a abrir siquiera la carpeta del futbolista hondureño. Eso no es solamente un mal de Honduras, es un mal de muchos países, de muchos. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida que puedas tener más jugadores en el extranjero, van a dejar mejor imagen del fútbol de tu país y del futbolista de tu país. Y mientras Honduras hoy en día no tiene tantos jugadores como en su momento llegó a tener jugadores que dejaban en alto el nombre de Honduras por el nivel que estaban mostrando en la liga, por la facilidad para salir. A medida que eso no ocurra, pues cada vez va a haber menos posibilidades que el hondureño pueda llegar, que el hondureño pueda salir a un campeonato como el español, como el italiano. Entonces, hoy en día eso es algo que tienen que saber trabajar. Primero, los equipos, saber aceptar, saber darle salida, como tú lo decías, la comunidad que le pueda dar para la salida.
otra de las cosas que yo creo hace mucha falta, y no solamente en Honduras, también en buena parte de América, son mejores agentes. El agente es el que tiene que diseñar el camino del jugador, del progreso del jugador. No tratar de sacarlo a cualquier parte como sea, sino tratar de sacarlo a una liga donde el futbolista pueda tener crecimiento y pueda saltar de esa liga a una superior. Y así sucesivamente. Eso muchas veces también termina fallando. Yo creo que uno de los buenos agentes que tuvo uno de los futbolistas hondureños fue Albert Ellis, porque Albert Ellis se vio ese progreso que iba en ascenso. Y lástima lo que ocurrió con Albert. Sí, ahorita está en Portugal de nuevo, en la segunda división, y tiene posibilidad de ascender. Pero un agente como el de Albert Ellis, por favor, que se pueda reunir con los jugadores hondureños, porque sí se vio ese progreso. Se habla mucho actualmente de Kervin Arriaga, que puede salir a Italia, o posiblemente también hay equipos de la Premier mencionaban interesados en él. ¿Será una buena decisión para Kervin irse de España, o es mejor que se mantenga ahí, quizás haciendo más grande ese nombre y esa titularidad que le ha hecho ser clave en el equipo hasta el momento, y poder estar más a la vista de los clubes españoles quizás de mayor renombre, y tener un poco de paciencia, o la decisión de irse para Richard según el panorama que ve para Kervin? A ver, yo veo en Kervin, en el Levante veo un equipo, a ver, que quizá no sea de los que se vayan a fijar mucho, porque ciertamente cuando juegas en un equipo como Levante, estás limitado. Estás limitado a un equipo que pueda o que quiera ser verdaderamente protagonista. A ver, déjame repasar. El Levante hoy está en zona de descenso, al igual que Girona y que el Real Oviedo. Es una situación complicada para él. Pero creo que todavía, estando en la primera división española, aunque el equipo descienda, creo que de él depende hacer los méritos como para estar llamando la atención de los mismos equipos en España. A ver, si al final de la temporada desciende Levante, se salva el Valencia, se salva el Mallorca por allí, alguno de esos equipos puede repescar a Kervin. Si sube la Unión Deportiva Las Palmas, por ejemplo, es uno de los equipos que puede tomarlo. Ese tipo de casos sucede mucho cuando hay jugadores de un equipo que, aunque el equipo termine descendiendo, si son buenos, van a permanecer en la primera división. Y por lo general, cuando un equipo desciende, tiene que armar una estructura, una plantilla con jugadores más económicos, cambia las condiciones de contrato, porque obviamente un equipo de segunda división genera muchísimo menos de la mitad de lo que genera económicamente un equipo de primera. Entonces no puedes seguir asumiendo la misma cantidad de compromisos que tenías cuando estabas en primera, porque ya no entra el mismo dinero. Yo creo que por ahora, por lo menos ahora en el mercado de invierno, si no llega una oferta muy buena para seguir estando en la primera división con otro equipo que no esté en zona de descenso, pues lo mejor es terminar el campeonato en el Levante y esperar a ver. Yo creo que Kervin no es un jugador para segunda división, yo creo que es un jugador para quedarse en la primera. Por eso te mencionaba, si sube Las Palmas o si sube, no sé, el Racing de Santander, pues Kervin Arriaga pudiera estar en uno de esos equipos. Pudiera incluso llegar y jugar en un equipo tipo Elche, que hoy en día es un equipo que está en mitad de tabla, que es un equipo que ha sorprendido de los que subió de la segunda. Es un equipo de bajo presupuesto, pero por lo mismo de ser un equipo de bajo presupuesto, puede hacerse con los servicios de un jugador como lo es Arriaga. Sí, bueno, esto lo consultaba porque en estas últimas horas se ha comentado mucho sobre el futuro de Kervin Arriaga, que es prácticamente el único futbolista en una liga top que tenemos. El único. Cuando antes teníamos a Wilson Palacios, Henry Thomas, Maynor Figueroa, Espinosa, bueno, era una generación, David Suazo, era increíble esa Honduras que teníamos, y ver ahora que con dificultad logramos tener jugadores en Polonia, en Escocia. Bueno, es complicado poder, y más la situación de los límites en cuanto a la exportación, a la facilidad de salir, es complicadísimo para el fútbol hondureño. Y bueno,
hay un equipo que también genera mucha expectativa aquí en Centroamérica y es el Olimpia. Y va a enfrentar al América, algo muy general en cuanto a lo que se visualiza de este partido, en cuanto a su reciente historia y algo muy personal en la objetividad de Richard Méndez acerca de este encuentro que va a tener participación en la Champions Cup. Y nos comentaba también que estuvo muy cerca en las coberturas de aquella Champions de la CONCACAF, donde estuvo Pedro Troglio, que llegó hasta las semifinales contra Tigres. A mí me asombraba mucho ese equipo de Pedro Troglio, porque primero que era una plantilla muy, muy joven, muy joven. Y a ver, Pedro Troglio, yo lo recuerdo como un gran jugador cuando estuvo en la selección de Argentina, jugando Copa del Mundo. Me acuerdo de él, ese carácter, esa gallardía que tenía. Pero además que Pedro Troglio, el trato de él con los jugadores de aquel Olimpia, me acuerdo que lo fui a ver a Canadá cuando ganaron en Canadá, haciendo un partido impecable, la verdad, aquella noche. Esa plantilla creía en sus capacidades. Y cuando uno veía a Troglio y decías, caramba, no lo veías como un técnico de tanta experiencia para lo que estaba logrando. Y en una conversación con Troglio, después del partido en la zona mixta, yo le preguntaba, pero, a ver, estos chicos, porque era un plantel muy joven, el de aquella oportunidad era un equipo muy joven, ¿están ellos conscientes que están muy cerca de llegar a semifinales? Y semifinales o de llegar a la final en aquel momento. Y él me dice, mira, la verdad no es que estén conscientes, es que están seguros de que lo pueden hacer. A ver, ese nivel de convencimiento de aquel Honduras es diferente al Honduras de hoy, al Olimpia de Honduras de hoy. Tiene un gran rival en América, eso es verdad. Hay que entender que América ha sido en los últimos 5 o 6 años uno de los mejores equipos del fútbol mexicano. La llegada de Jardiné pues cambió y mucho en cuanto a la capacidad para manejar resultados del América, pero hay que entender también que es un equipo ganable. A ver, si a mí me preguntan cuando uno ve lo que sucedió en la última jornada del fútbol mexicano, que América pierde en casa 2-0 con San Luis, dejando muy mala imagen, la verdad. Entonces yo creo que, a ver, los momentos por los que puede atravesar América en el torneo actual mexicano pueden verse reflejados cuando vayas a verte con ellos. O sea, esa baja de juego puede verse. A ver, no podemos inventar y decir que tiene mejor plantilla Olimpia, porque la idea no es engañar a la gente, ¿no? Cuando uno repasa el 11 del América y encuentras a Malagón, que es arquero de la selección mexicana, te das cuenta que hay jugadores como Saint-Maxime, que fue una de esas estrellas que trajeron incorporadas, ves que tiene todavía Fidalgo, que tiene a Dorado, que juega Gutiérrez en el extremo de la derecha, o sea, tiene muy buenos jugadores América. Y eso, para el fanático de Olimpia, pues puede pensarse, mira, no son partidos fáciles. No son partidos para nada fáciles. Tienes que saber levantar, tienes que saber cuidarte, pero si hay algo en este tipo de series, de llaves, es que el futbolista puede estar preparado para ir forzando los duelos individuales. Es como, a ver, como lo que se vio con el Real Madrid y el Albacete. A ver, que juega uno grande contra uno chico y en los duelos individuales puedes apostar a ganar. ¿Por qué? Bueno, porque el equipo grande suele sentirse grande, pero por eso mismo de sentirse grande suele dejarte algunas ventajas. Y esos son el tipo de cosas de las que hoy Olimpia pudiera pensar, ¿no? A ver, yo hoy en Olimpia veo, por ejemplo, en José Pinto veo un buen definidor, por ejemplo. O sea, tiene jugadores con los cuales puede apostar. Y quizás jugadores que en su momento liberen duelos en su favor contra el América. No vamos a descubrir América diciendo que las Águilas es superior por plantilla. Lo sabemos, es superior. Pero en este tipo de series internacionales, mira, hay que buscarla, hay que apertrecharse. Y creo que ya Olimpia, ese equipo de Troglio, dejó una muestra de lo que es eso, de estar convencido que puedes lograr las cosas. Y bueno, aquí en Honduras mucha gente ha pedido a Pedro Troglio para la selección de Honduras, por lo que generó, específicamente por eso.
no voy a decir que todo el país, pero sí muchas personas eh, tienen ese acuerdo de mencionar a Troglio para la selección, ya que conoce mucho a los jugadores hondureños, ha estado por años, y sería Pedro Troglio idóneo para dirigir a Honduras, previo también a que va a enfrentar a Argentina. Yo creo que sí. A ver, entendiendo, y repito, yo a Rueda, aparte de que lo conozco muy bien a Reinaldo, creo que para Troglio, por el momento que atraviesa Honduras de necesitar ampliar el universo de jugadores, creo que ese es el verdadero problema que tiene hoy el fútbol hondureño a nivel de selección. No es tanto, porque la estructura más o menos sigue siendo la misma de las veces que Honduras llegó a la Copa del Mundo. No ha variado demasiado y en el área no tienes, salvo México, Estados Unidos, Canadá, probablemente Costa Rica, los demás tienen más o menos la misma estructura o peor. La estructura de Panamá, del fútbol profesional de Panamá, no es mejor que la de Honduras, ni de casualidad. La estructura hondureña es mucho más grande. Creo que no cambia demasiado eso. Entonces me parece a mí que con alguien como Troglio, por lo que demostró en aquel momento con Olimpia, en aquella Conca Champions, es capaz de llenar de confianza al futbolista joven, porque es eso, es un tema de ampliar futbolistas convocables a la selección, es un tema de convencer al futbolista joven de sus capacidades. Creo que eso es lo que le está haciendo falta a Honduras. Y probablemente sí, Reinaldo Rueda trató de resolver con los mejores que había en el momento, pero la generación de relevo no es lo suficientemente buena y los que están o los que estaban, pues ya no son lo suficientemente buenos como eran en el pasado. Entonces creo que hoy probablemente Troglio pueda ser una muy buena opción para Honduras. ¿Por qué no intentarlo? Y no somos representantes de Pedro, ¿eh? Ojo. Bueno, y ahí para ir cerrando, vamos a hablar un poquito de los candidatos al Mundial. Rápidamente, para Richard Méndez, 5 candidatos al Mundial, entendiendo su historia o su actualidad, según Richard Méndez, ¿cuáles son los que pueden ganar este Mundial del 2026? Bueno, yo voy a ir directamente por la actualidad, más que por la historia, ¿no? Por actualidad yo encuentro que selecciones como Argentina, España, Francia, Brasil, creo que son 4 grandes. Pero hay una que yo creo que pudiera estar llegando a la final y que quizás muchos no la ven igual, y esa es Portugal. Yo creo que para mí, hoy por hoy, las 5 selecciones que yo creo pueden llegar más lejos en la Copa del Mundo. Después llega el Mundial ahora en el verano y Portugal queda eliminado en la primera vuelta, ¿no? No sé. Espero que no para no errar en el comentario, pero yo creo que de esas 5 selecciones son las que deberían quedar en los 5 primeros lugares de la Copa del Mundo. Cuidado, incluso yo creo que Portugal le alcanza para llegar a una final. Depende cómo se den los cruces. Entendemos que Argentina tiene un grupo muy sencillo, muy accesible. O sea, Argentina tiene un camino bastante fácil en el comienzo. Después, obviamente, cuando otras selecciones grandes logren clasificar, le va a endurecer el camino. Pero hay selecciones que pintan tener un camino un poco más relajado, ¿no? España misma, pero que igualmente creo que esas son las selecciones más fuertes en este momento. Portugal incluso, sin hablar de Cristiano Ronaldo, Portugal tiene un equipazo, una selección muy completa, con jugadores realmente top, que están en equipos top y que compiten muy bien. Entonces, creo que Portugal no sería sorpresa si alcanzara una semifinal, una final, porque tiene con qué llegar, tiene con qué competirle. Incluso se la ganó España la última final de la Eurocopa. No es casualidad, por lo mismo que mencionamos. Entonces, sí estoy muy de acuerdo con esas selecciones. A ver qué presenta Alemania, a ver si clasifica Italia. Habrá que ver qué hacen estas otras selecciones, a ver qué hace Bélgica, que Bélgica ha bajado muchísimo para mí. A ver qué hace Colombia, que es una de las selecciones sudamericanas que por ahí podría tener una relevancia importante. Entonces, vamos a ver. Uruguay no la veo como otros mundiales, la veo muy fuerte, pero a veces hacen cosas como en Sudáfrica 2010, sin tener mucho. Entonces, Uruguay es aguerrido. Bueno, Richard, algo para comentar antes de terminar. No sé si quiere mencionar algo
que se le ha escapado durante el programa. Bueno, mira, existe una posibilidad que para el Mundial del 2030, en abril, es esa reunión en Vancouver, se decida en la reunión de FIFA que se va a llevar a cabo en Vancouver en abril, se decida que el Mundial pase a 64 selecciones. Eso ampliaría los cupos en CONCACAF, y CONCACAF seguramente al ampliarse los cupos hay más posibilidades de que Honduras vaya. Yo creo que Honduras va a ir. Además es que yo en Honduras tengo, las veces que he ido a Honduras me han tratado de maravilla. Soy fanático de un equipo en Honduras, por cierto, del Real España, por los que tiene los mismos colores de mi equipo de toda la vida. Peñarol, no. El Strong de... No, Táchira. El Táchira. Claro, los mismos colores. El Strong es de Bolivia, el Strong es de Bolivia. Y eso también le puede servir a Sudamérica, porque recordemos que la Copa del Mundo del 2030 tiene 6 organizadores. 3 son en Europa, 3 son en Conmebol, que son Argentina, Paraguay y Uruguay. Esto es una propuesta de Conmebol que van a llevar en abril. Sí, la idea es que Argentina, Uruguay y Paraguay no solamente tengan un partido, sino que alberguen un grupo completo en cada uno de esos países. Por eso que quieren ampliar Conmebol propone ampliar a 64 porque es el centenario. Eso llevaría a que Sudamérica de 10 cupos tiene 7, porque 3 ya están clasificados directo por ser organizadores. Y si amplías los cupos a 64, pues no hace falta una eliminatoria en Sudamérica, irían todos de Sudamérica. Entonces, por ejemplo, yo, Venezuela, no me gustaría que vaya al Mundial de esa manera porque sería como invitado, pero iría, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay. En el caso de Honduras va a tener más posibilidades que las que tuvo en este Mundial, entonces creo que esta vez no se le puede escapar el 2030 ir al Mundial. Eso creo que es algo muy difícil que no se dé. Probablemente, mira, me atrevería a decir que hay un 90% de probabilidades que eso quede aprobado. Porque si algo ha demostrado Infantino que le interesan los votos en FIFA, ¿no? Y esa es una plataforma tremenda para seguir consiguiendo votos si hay esa amplitud. Bueno, importante ese dato, ese aporte que nos realiza Richard. Bueno, ya volverían los 3 de Norteamérica a competir en CONCACAF. No sé si le tocaría con alguno. Se dio el caso en este premundial para el que fue Honduras en Qatar, que jugaron contra selecciones caribeñas de muy bajo nivel, y fue Haití, fue El Salvador, bueno, fueron 8 selecciones, y no se jugó de la misma forma que anteriormente se hacía, y posiblemente veamos algo parecido si se llega a dar, me imagino. Un grupo accesible, no tan difícil, y por ahí las posibilidades que menciona Richard. Un Honduras-Venezuela en el Mundial, Richard. Dios te oiga, nos vemos juntos allí en el Mundial 2030. Yo te invito. Un Honduras-Venezuela, un 3-3. Está lindo, que se decida con penales, ya está, no pasa nada. Una vez le dije a Troglio, le dije que fueron 3-3 Honduras-Argentina. Para el aficionado está bien, pero para el técnico está mal. Claro, porque defendiste muy mal. Hace 3 goles y no gana, imagínate. Sí, bueno, Richard, de verdad, un enorme gusto poderlo tener acá, y desearle siempre el mayor de los éxitos, que pueda seguir experimentando grandes bendiciones, y un saludo enorme y un abrazo hasta allá, hasta donde está, y pues no sé, algunas palabras para la gente que nos sigue, que nos ve y que lo sigue también en sus redes sociales, en las plataformas de ESPN, en el canal también, y escuchando sus relatos y todo el trabajo que realiza. Bueno, el mensaje que siempre doy a la gente prácticamente es el mismo, ¿no? Tratar de brillar con luz propia y no apagarle la luz al vecino. Tratar de ser buena gente, siempre con fe y con ganas de hacer cada día las cosas mejor. De mi parte estoy muy honrado hoy de acompañarte, Sani, de verdad que estoy muy feliz por la entrevista. No me queda más que decirte que Dios te bendiga y que Dios bendiga a toda la gente que nos acompañó hoy en el programa. Bueno, gracias Richard, y gracias a todos ustedes, a las personas que nos van a ver también en diferido en el programa de televisión, y muchas bendiciones, y como siempre digo, nos vamos y nos vemos. Muchas gracias, hasta una nueva edición.